Buenas tardes, comunidad Camaleón. Como lo estábamos anunciando en días pasados, hoy vamos a hablar sobre el tema de la reforma estatutaria y para esto nos va a acompañar del equipo administrativo de Actores Sociedad Colombiana de Gestión, el área jurídica. Para mi derecha se encuentra Paula Bernal, nuestra directora del área jurídica y de asuntos internacionales, y Daniela Castellanos, nuestra asesora jurídica. Detrás de cámaras nos va a estar acompañando Marcela Morales, que es nuestra coordinadora de reclamaciones, quien va a tomar las preguntas que ustedes hagan en el en vivo para resolver los temas que ustedes tengan dudas sobre la reforma. ¿Listo? Quien les habla, Cristi Salazar. Entonces, pues primero darle la bienvenida acá a mis compañeros de trabajo. Muchas gracias por estar en este espacio. Gracias, Cristi. Gracias a ustedes por estar conectados. Y bueno, lo más importante, ya estamos viendo que las personas se están conectando. Vamos acá a dar un segundito mientras va llegando la gente. Y recuerden, vamos a hablar sobre el tema de reforma estatutaria. Si ustedes tienen otro tipo de preguntas sobre el tema, temas diferentes a este, las pueden hacer y a vuelta de correo electrónico ustedes van a poder recibir respuesta. ¿Listo? Pero las de reforma precisamente tenemos acá el equipo para hablar de ello. Entonces vamos a arrancar ya con el tema y vamos a hablar primero de cuáles son las razones por las que se plantea realizar esta propuesta de reforma. Bueno, entonces esta propuesta de reforma estatutaria surge a raíz de los comentarios de algunos de ustedes, de los socios de actores, de la Asamblea General del año pasado. Entonces, la intención con esta reforma estatutaria es eliminar, modificar y agregar algunos artículos a nuestros estatutos actuales y que estos estén más acorde con las necesidades de la sociedad. Pues cabe recordar que los estatutos que rigen en la actualidad son del año 2013, entonces es necesario actualizarlos. Ok, perfecto. Porfa, Daniela, cuéntanos cómo se llevó a cabo este proceso de convocatoria, cómo funciona. Claro que sí, Cristi. La metodología que implementamos fue enviar un correo electrónico a toda nuestra comunidad Camaleón en el mes de mayo del año pasado, invitándolos para que nos allegaran sus propuestas de reforma. Dimos un plazo hasta el mes de junio, sin embargo, conscientes de la importancia del tema, ampliamos este plazo hasta el mes de julio. En total recibimos 11 propuestas de nuestros socios, más las propuestas del equipo administrativo de actores. Entre julio y agosto, el área jurídica realizó el estudio de la viabilidad de las propuestas presentadas, tanto técnica como jurídica. Y entre septiembre y diciembre realizamos 6 meses de concertación con los socios que nos presentaron sus propuestas, junto a quienes nos indicaron que deseaban participar en los meses de concertación. La metodología implementada fue analizar artículo por artículo de los estatutos para determinar aquellos temas que debían ser modificados o que debían dárseles un enfoque distinto. Una vez tuvimos el producto final, lo pasamos al Consejo Directivo, quien fue el encargado de determinar si presentábamos o no la propuesta de reforma a la Asamblea General. De igual manera, el equipo jurídico presentó una solicitud de consulta a la Dirección Nacional de Derecho de Autor preguntando sobre la viabilidad jurídica de la reclasificación de los socios, a lo cual nos indicaron que se encontraba dentro de los parámetros legales. Ok, entonces existe un proceso que se llevó a cabo para realizar esta propuesta, ¿listo? Y es un proceso que ha llevado más de ¿cuántos meses? Casi desde la asamblea del año pasado, para poderla proponer en esta asamblea precisamente. Y para hablar de cuáles son los puntos más importantes que habla el tema de la reforma, pues Paula nos va a explicar cuáles son y de qué se trata. Bueno, Cristi, pues identificamos 5 puntos, los más relevantes dentro de la reforma estatutaria, la propuesta de reforma estatutaria. El primero, se establece un término para llegar las planchas de los miembros del Consejo Directivo. Se propone una nueva imposibilidad para ser miembro principal del Consejo Directivo. Se limitó el número de poderes que tendrán los socios. Se reguló la posibilidad de un reconocimiento económico mensual para los miembros del Comité de Vigilancia y por último, y la más relevante, se propone una reclasificación de socios.
Ok, entonces recordemos, hay 5 puntos bastante importantes, hay otros de seguro, pero estos son los más relevantes. Ahora, háblanos un poquito con más detalle de qué se tratan estos 5. Bueno, entonces el primero, se fija un término mínimo para llegar a la sociedad las planchas de elección del Consejo Directivo. Entonces tendrán 5 días hábiles previos a la asamblea para hacernos llegar pues quiénes serán los candidatos y la inscripción de las planchas para ser miembro principal del Consejo. Lo pueden hacer a través de correo electrónico o físicamente en las instalaciones de la sociedad. Otra propuesta es que dentro de los impedimentos para ser miembro principal del Consejo Directivo se establece que si han hecho parte del Consejo Directivo como miembro principal por 3 periodos consecutivos, no podrán aplicar para ser nuevamente miembros pues por un 4.º periodo. Entonces, se limita a un periodo sin ser parte del Consejo Directivo como miembro principal y ya después se podrán volver a postular. Respecto al número de socios, actualmente los socios pueden otorgar poder y cada socio puede tener hasta 20 poderes, pero entonces la propuesta es que se limite a 10 poderes por socio. Se regula también la posibilidad de que los miembros del Comité de Vigilancia reciban un reconocimiento económico mensual por las labores que realizan y ese monto será aprobado por la Asamblea General. Esta es una propuesta que nació de la última Asamblea General. Y finalmente, pues explicarles en mayor detalle de lo que se trata la reclasificación de socios con el panorama actual y la propuesta. Ok, perfecto, muchas gracias, Paula. Entonces, para las personas que se están conectando en este momento, estamos viendo que están conectándose, veíamos a Toto Vega, María Cristina Montoya, Caro Sepúlveda. Bueno, se están conectando, pero porfa, necesitamos que hagan preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes tienen? ¿Qué dudas tienen sobre este tema de la propuesta de reforma estatutaria? ¿Listo? Ya en un momento vamos a iniciar, primero vamos a dar la explicación y al final vamos a resolver sus preguntas. Entonces, como explicó Paula, sobre el tema de la reclasificación es importante, Daniela, que nos cuentes de qué se trata o en este momento, en la actualidad, cómo está la clasificación de socios y cuáles son los requisitos. Bien, en este momento tenemos 2 categorías de socios. Tenemos socios de pleno derecho y socios adheridos. Los socios de pleno derecho son los titulares originarios que deben llegarnos un soporte en el cual se encuentra fijada al menos una interpretación que ya haya sido debidamente explotada, además de los documentos necesarios para solicitar la afiliación a la sociedad. Ahora, los socios adheridos son los herederos de nuestros socios o aquellos socios de pleno derecho que, cumpliendo las condiciones para hacerlo, solicitan ser socios adheridos. Bien, con respecto a los derechos que tienen, los socios de pleno derecho en este momento tienen derecho a recibir su recaudo, a participar en la asamblea con voz y voto, que pueden tener 1 o 2 votos, dependiendo del tipo de socios, ya se los explico. Tienen derecho a elegir y ser elegidos como miembros principales de los órganos de gobierno de la sociedad y finalmente pueden participar dentro de los programas de bienestar social. Como les indicaba, para efectos de participación en la asamblea, actualmente la clasificación está entre socios tipo A y tipo B. Esto es para los socios adheridos. Entonces, los socios tipo A van a tener... De pleno derecho. De pleno derecho. Los socios tipo A van a tener derecho a participar en la asamblea con 2 votos y los socios tipo B con 1 voto. Y esto es dependiendo del recaudo del año inmediatamente anterior a la asamblea. Por otro lado, los socios adheridos actualmente tienen derecho a recibir únicamente su recaudo y no tienen la posibilidad de acceder a los programas de bienestar social. Ok, entonces esa es la explicación de cómo se encuentra actualmente la clasificación de los socios. Ahora, en la propuesta de reclasificación, Paula nos va a explicar cuáles son estas categorías, cómo estarían conformadas, de qué se trata. Vale, bueno, lo primero aclarar que esta propuesta de reclasificación, en caso de ser aprobada por la Asamblea General, no aplicaría para los socios de pleno derecho mayores a 60 años. Entonces ellos van a seguir en la categoría que estén actualmente. Si son de socios de pleno derecho, siguen como socios de pleno derecho. Si son socios adheridos, siguen como socios adheridos. Eso es lo primero.
Bueno, como nos contaba Daniela, actualmente tenemos socios de pleno derecho y socios adheridos. La propuesta es crear una tercera categoría que son los socios fundadores, que más adelante les vamos a contar de qué se trata. Bueno, los socios de pleno derecho. ¿Cuáles son las condiciones para ser socios de pleno derecho? La primera, ser titular originario, relativos al menos a una interpretación que se encuentre fijada y que haya sido explotada. Esa es la misma condición que está actualmente. La segunda condición, que es la que proponemos, es tener un recaudo histórico bruto igual o mayor a 2 salarios mínimos legales vigentes. Esta cifra se actualizará de acuerdo con el recaudo generado por la sociedad. Esa explicación detallada la encuentran ustedes en el cuadro comparativo de reforma estatutaria que mandamos junto con la convocatoria de la Asamblea. Los derechos que tienen los socios de pleno derecho con esta propuesta son los mismos: recibir su recaudo, derecho a elegir y ser elegido, participar con voz y voto en la Asamblea y acceder a los programas de bienestar social. ¿Qué cambia? Actualmente están los socios tipo A y tipo B y de eso depende el número de votos que tengan en la Asamblea. La propuesta es que haya socios tipo A, tipo B y tipo C. Entonces, los socios tipo A van a tener derecho a emitir un voto. ¿Y esto de qué depende? Del recaudo que hayan generado en el año inmediatamente anterior. Si recaudó un monto inferior a un salario mínimo, va a tener derecho a un voto. Los socios tipo B van a tener derecho a 2 votos. Si recaudó entre 1 y 4 salarios mínimos en el año inmediatamente anterior a la Asamblea. Y los socios tipo C, que son los que han recaudado más de 4 salarios mínimos en el año inmediatamente anterior, van a tener derecho a emitir 3 votos. Eso es por el lado de los socios de pleno derecho. Ahora los socios adheridos. Entonces, siguen siendo los titulares originarios que así lo deseen, que deseen ser socios adheridos, los herederos de los titulares originarios y los titulares originarios cuyo recaudo histórico sea inferior a 2 salarios mínimos. Es importante que el recaudo histórico es todo lo que se ha generado, lo que se ha pagado por parte de la sociedad desde el inicio de la sociedad hasta la última distribución. Entonces, así es como contamos el recaudo histórico. Y los derechos van a ser recibir su recaudo y, muy importante, que van a tener acceso a los programas de bienestar social que han sido especialmente diseñados para ellos, pues que esto en la actualidad no se tiene, para tenerlo en cuenta. Perfecto. Entonces ahí van 2 categorías y nos hablaste de una tercera categoría, que es la de socios fundadores. Entonces, ¿de qué se trata esta propuesta? O sea, cuéntanos un poquito más. Bueno, esta es la categoría que se incluye en la reforma. Son aquellos titulares originarios que aparecen como fundadores en el acta de constitución de la sociedad que fue firmada en 1987. Entonces, ¿cuáles son los derechos que van a tener los socios fundadores? Tienen derecho a recibir su recaudo, tienen derecho a elegir y ser elegidos dentro de los órganos de gobierno de la sociedad, pueden participar con voz y voto en la Asamblea General. Es importante que los socios fundadores van a tener 3 votos. Y finalmente van a poder acceder a los programas de bienestar social. Quisiera, Cristi, recordarle a toda nuestra comunidad Camaleón que verificaran dentro de los anexos de la convocatoria de la Asamblea el cuadro comparativo con la propuesta de reforma, junto con la pieza gráfica en donde se explica con más facilidad todo el tema de reclasificación de los socios. Ahí hacemos el recordatorio que esta pieza, esta infografía, está publicada también en nuestro canal de YouTube, canal Actores SSG. ¿Listo? Para que ustedes la puedan ver y vean el tema de la animación un poco más dinámico, más sencillo, para que ustedes puedan entender claramente de qué se trata. ¿Listo? Ahora vamos a hablar, ya nos explicaron las 3 categorías, cuáles son los requisitos, cuáles serían sus derechos. Ahora vamos a ver desde cuándo entraría en vigencia en caso de ser votada a favor. Bien, Cristi, una vez sea aprobada la propuesta por la Asamblea General, entonces esta pasa al control de legalidad por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Si la Dirección Nacional nos indica que se encuentra dentro de los parámetros legales, entraría a regir.
Entonces, ¿qué pasa? Los socios que a este momento no tengan un recaudo superior a 2 salarios mínimos pasarían de ser socios adheridos, hasta tanto cumplan esta condición. Ahora bien, cada año se va a hacer la verificación, pero se va a hacer la reclasificación al 1 de enero del año siguiente al que yo cumplo mi condición. Entonces te pongo un ejemplo. Resulta que en el 2017 yo cumplí la condición y tengo un recaudo igual o superior a 2 salarios mínimos. Es un recaudo histórico, no del año inmediatamente anterior. A 1 de enero del año 2018 yo voy a pasar a ser socia de pleno derecho. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que una vez yo ya sea socio de pleno derecho, esta categoría no me puede ser desmejorada, salvo que por petición expresa del socio así lo decida. Pero entonces, si el año inmediatamente anterior, una vez yo ya sea socio de pleno derecho, mi recaudo es inferior, puede que haya recaudado 1.000 pesos, seguiré siendo socia de pleno derecho. ¿Bien? Y otra cosa a tener presente, el valor del salario mínimo se tendrá en cuenta con el año objeto de estudio. Entonces, en el ejemplo que les acabo de poner, el valor del 2017. Valor del 2017. Bueno, vemos que más personas se están conectando. Vemos que Rodrigo Candamil, Noria Rodríguez, María Herrera, estamos saludándolos desde acá. Recuerden que es importante para la asamblea de este 11 de marzo de Actores Sociedad Colombiana de Gestión la asistencia de nuestros socios de pleno derecho, ¿no? Son los socios. Recuerden que ustedes pues deben llegar temprano, llegar con tiempo. La invitación es que vayan, es importante porque su opinión vale muchísimo y más en estos temas que finalmente son propuestas que ustedes mismos han planteado. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Porque vemos que están, digamos, comentando lo que se está charlando, pero ¿alguna pregunta específica? Rafael Uribe Ochoa pregunta, ¿dónde se pueden encontrar las listas de socios por categorías? No, o sea, no es que exista un listado, sino que tú tienes que verificar el recaudo histórico que has tenido. Te puedes acercar a la sociedad y verificar, o en tus liquidaciones, cuál ha sido tu recaudo histórico, ahí te debe salir el valor. Pero no es que tengamos unas listas donde estén, o sea, los tenemos actualmente, ¿no? O sea, todos los socios de pleno derecho, sí, en nuestra área de socios tienen el listado de socios de pleno derecho. Pero si te refieres a quienes quedarían como socios adheridos y de pleno derecho, lo que te digo, es con tu recaudo. Ok, pero la lista, digamos, es saber si tú como socio quieres saber, soy socio de pleno derecho o socio adherido en la actualidad, puedes comunicarte al área de socios con Alejandra Jiménez o escribir al correo electrónico socios@actores.org.co. ¿Listo? ¿Tienes otra pregunta? Por acá preguntaban cómo conozco el listado de los socios fundadores, ¿dónde se encuentran? Eso está en el acta de constitución de la sociedad. Lo mismo, acercarnos a la sociedad para verificar quiénes son los socios que aparecen en el acta de constitución que fue suscrita en 1987. Únicamente quienes estén en esta lista, pero debemos acercarnos a la sociedad para validarlo. ¿Listo? Otra pregunta tenemos, cuéntanos, Marcela. María Herrera Ortiz pregunta que si hay alguna multa o sanción por no asistir a la asamblea. No, en la actualidad no hay una multa. Lo que sí hay es que algunos beneficios en el PGA quedaron sujetos, como su estudio quedó sujeto a la asistencia a la asamblea. Entonces, por ejemplo, si no asististe, no podrás aplicar a ciertos beneficios, pero una multa como tal hoy en día no hay. No hay multa, claramente no, pero es muy importante, de verdad, hagan todo el esfuerzo, por eso las recomendaciones que vienen a continuación, es importante escucharlos, escuchar su opinión y que ustedes asistan, de verdad que es bastante relevante que ustedes participen y sean muy activos dentro de la sociedad. No, es importante aclarar, Cristi, que así ustedes no vayan, las decisiones que se tomen ahí los van a afectar, entonces es importante que ustedes con su opinión pues voten y sienten tomen su las postura, mejores decisiones, ¿no? Puedan comentarlo. Entonces, Paula, danos cuáles son tus recomendaciones para este 11 de marzo en la asamblea. Bueno, primero invitarlos a todos los socios de pleno derecho de actores a asistir este 11 de marzo en el auditorio del Gimnasio Moderno. Desde las 8 de la mañana empezará la asamblea, invitarlos a todos a asistir.
y también pues invitarlos a leer los anexos que enviamos junto con la convocatoria sobre la reforma estatutaria, que se enteren, que les surjan las dudas, que las aclaren y que puedan tomar una decisión pues basada en información que ya tengan clara. Claro que sí. Daniela, ¿cuáles son tus recomendaciones? Bueno, en caso de que algún socio no pueda asistir a la asamblea, otorgarle el poder a un socio de pleno derecho de su confianza, el cual pues pueda tomar las decisiones por ustedes. Ahora bien, dentro de la convocatoria a la asamblea se encuentra el formato, debe venir debidamente diligenciado por quien otorga el poder como por quien lo recibe, junto con la fotocopia de la cédula de quien está entregando el poder. Y de igual manera recordarles a toda la comunidad Camaleón que el viernes 2 de marzo el área jurídica estará respondiendo todas las preguntas que tengan sobre la reforma estatutaria de forma presencial en las instalaciones de actores, que estamos ubicados en la carrera 15, número 10337, local 103. Les pedimos que nos confirmen su asistencia al correo electrónico ajurídica@actores.org.co y nos hagan llegar todas sus inquietudes sobre la reforma propuesta. Listo, una pregunta adicional, Marcela, cuéntanos. María Herrera Ortiz pregunta, ¿con el poder también se afecta el derecho a beneficios? Yo creo que esa pregunta es mejor que se la hagas directamente al área de bienestar social y es Andrea quien tiene claro el tema de cuáles serían los requisitos para acceder a sus beneficios. Es lo mejor. Y recordarles a los socios cuántos poderes pueden tener. Actualmente pueden tener 20 poderes. Esa es lo que está vigente en la actualidad. Entonces, pero lo más que queremos recomendar es que no seas tu poder. Ven, asiste, es tu opinión, o sea, no permitas que otros decidan por ti. ¿Listo? Bueno, pues con este live nosotros iniciamos nuestros en vivo para hablar de los temas de interés para nuestra sociedad. Bueno, sin antes agradecerles a todas las personas que se conectaron y contarles que este en vivo va a quedar en las historias de Instagram si ustedes quieren escucharlo de nuevo y va a estar también en nuestro canal de YouTube para que puedan consultarlo desde Facebook y Twitter. Que tengan muy buena tarde y gracias por estar conectados. Gracias. Adiós.